Gloria, honra y alabanza sean dadas al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Hoy hizo muy bien en venir porque el Señor tiene para nosotros un bocado especial. Dicho en italiano, un boccato di cardinali, es decir, un bocado de cardenal, que quiere referirse a un plato especial. Y esta enseñanza que tendremos el día de hoy va a ser una enseñanza que va a servirte para todos los días de tu vida. No solamente para el día de hoy, no solamente como un mensaje más de la palabra, sino algo que te va a servir cada día de tu vida. Y es por eso que a través de los líderes de célula, ustedes pueden tener una copia de este mensaje, porque quiero que lo conserven en casa, lo tengan en un lugar favorito y ahí en un momento de necesidad lo sacan y lo repasan. La base de esta enseñanza se encuentra en el Salmo 27. El Salmo 27 es uno de nuestros salmos preferidos en la palabra de Dios porque es un salmo de confianza, es un salmo de seguridad. Y desde que se inicia este salmo nos podemos dar cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Y nos dice en los versículos 1 al 3, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Alguien repita junto conmigo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Jesús. Alábele, 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 alábele. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias por habernos dejado tu palabra preciosa, porque sin ella, ¿qué haríamos, Señor? Estaríamos como el pueblo de Israel durante esos 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista, donde no hubo profeta, donde no hubo palabra viva de Dios, palabra nueva, palabra profética de nuestro Señor. Qué tristeza tendríamos si no nos hubieses dejado tu palabra. Y también, Señor, te damos las gracias por el Espíritu Santo que vino a nuestro corazón cuando recibimos a Jesús, ya que a través de Él podemos tener la revelación de tu palabra y saber todo aquello que tú has dejado para nosotros, para poder vivir una vida de victoria en esta tierra. Para, como dices en tu palabra, no tener temor, no atemorizarnos. Gracias, Señor, porque no tenemos enemigos, aunque algunos se han hecho nuestros enemigos por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero sí tenemos al enemigo de nuestra alma, el cual trata de dañarnos continuamente. Y en este salmo tú nos das
la confianza y la seguridad de la victoria. Padre, te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras malas actitudes y maneras, y todo aquello que sea un obstáculo entre ti y nosotros. Perdónanos, nos arrepentimos, lávanos con la sangre preciosa de Jesucristo. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria, y que la iluminación de tu Santo Espíritu venga a nosotros como un bálsamo que calme nuestro corazón y nuestras emociones. Te lo pedimos, Padre, en el santo y precioso nombre de Jesús, y que Cristo sea glorificado a través de esta enseñanza. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión con la enseñanza El secreto de la confianza. Esta enseñanza es una enseñanza preciosísima que debemos atesorar para todos los días de nuestra vida. Y bueno, pues testimonio habrá en Facebook, en YouTube, de modo que cualquier persona pueda verlo en el momento de necesidad. De acuerdo a los psicólogos, el mundo se encuentra en una búsqueda continua de significado. Y lo clasifican en dos tipos de personas. La gente que tiene confianza en sí misma y la gente que no la tiene. La gente que no tiene confianza en sí misma tiene problemas emocionales y siempre se está quejando. Pero en cambio, existimos personas que tenemos confianza en nosotros mismos, pero sobre todo en nuestro Dios. Y nos encontramos entusiasmados respecto a las buenas cosas que van a suceder en nuestras vidas, siempre con la cabeza en alto y mirando hacia arriba. ¿Qué es la desconfianza? La desconfianza, pues, es lo contrario de la confianza. Y la desconfianza puede destruir todo lo que tienes a tu alrededor. La desconfianza puede destruir tu integridad física, emocional y espiritual. Puede destruir tu matrimonio. Puede destruir tu familia. Puede destruir a tus hijos. Puede destruir tu carrera. Puede destruir tus negocios. Y ciertamente puede destruir tu paz, tu gozo, tu felicidad, tus esperanzas para el futuro, y tus sueños no se realizarán si no tienes confianza. La desconfianza destruye toda oportunidad. La desconfianza puede destruir absolutamente toda oportunidad que tengas. El día de hoy, bajo la alimentación de la palabra de Dios, tú vas a terminar confiando en quién eres, confiando en quién es Dios, confiando en el Dios que vive en ti y lo que puede hacer por ti. Y sobre todo, confiando en la autoridad de la santa palabra de Dios. Demos
Gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. ¿Qué es la confianza? La confianza es definida como la seguridad en medio de la angustia. Dicho en palabras modernas, dentro del estrés. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te angustias fácilmente? Cuando vienen cosas negativas, ¿te preocupas fácilmente y piensas en lo peor? ¿Tienes un dolor de cabeza y crees que tienes un tumor? O por lo menos un aneurisma. ¿Te duele el estómago y crees que estás invadido por cáncer? Hay personas así. Ves que corren a tus compañeros de al lado y piensas, yo soy el que sigo. O dices, el año pasado me fue más o menos, pero quién sabe cómo me vaya. Todo esto es angustia y falta de confianza. La palabra confianza es una palabra compuesta que viene del latín com y fideo. Com, pues quiere decir con, y fideo quiere decir fe. De modo que confianza significa con fe. De modo que confianza significa vivir con fe. Y sabemos que es imposible vivir un solo día sin fe, sin confianza. Si vives tan solo un día sin fe, antes de que lo pienses, tu mente caerá en el desasosiego, tus relaciones empezarán a debilitarse y finalmente perderás la paz y el gozo. Jesús nos dice en su palabra, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, versículo 22, tened fe en Dios. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, tened fe en Dios. Ahora dígaselo en español moderno, ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Contrario a lo que los psicólogos y psiquiatras dicen el día de hoy, no tengas confianza en ti mismo, ten confianza en Dios, primeramente. La base de nuestra confianza es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como nos dice el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es por esto que la palabra nos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, sin fe es imposible agradar a Dios. La realidad de la vida son los problemas. Nos dicen los versículos 2 y 3, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Demos gloria y alabanza al Cordero en la casa de Dios. Bendito sea el Señor. Algo que no podemos evitar es que en esta vida habrá problemas.
El Señor Jesucristo nos lo dice en su palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las únicas personas que no tienen problemas son las que han muerto, y siempre y cuando hayan ido al cielo, porque si no, tienen más problemas. Tú puedes estar rodeado de problemas esta mañana, problemas por todos lados, que parecen grandes problemas, problemas increíbles, problemas que no se pueden resolver, pero yo quiero decirte que si la fe de Cristo está en ti, y si la palabra de Dios está en ti, y si la confianza está ardiendo en el altar de tu alma, podrás ver ese problema y anunciar que la victoria es tuya en el nombre de Jesucristo. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Gracias, Señor. Fíjense ustedes que la Biblia nos da varios ejemplos de personas que se encontraron bajo grandes presiones. La Biblia nos habla de Noé, que construyó una arca en medio del desierto. Eso es confianza en Dios. Estuvo 344 días, casi un año, en las aguas del diluvio. Abraham tenía 100 años de edad cuando entró a su tienda y le dijo a su mujer, Sara, que tenía 90 años, Sara, Dios me ha dicho que para estas fechas, el próximo año, tendremos un hijo. ¿Se imaginan un hombre de 100 años diciéndole a su esposa de 90 que al año siguiente iban a tener un hijo? Probablemente Sara le dijo, yo creo que has estado en el sol mucho tiempo. ¿Cómo crees que sea posible si a mí ya se me terminó la costumbre de las mujeres y tú ya eres un hombre anciano? Sin embargo, la promesa se cumplió. Y al año vino el hijo de la risa. Ustedes saben que cuando Abraham le dijo a Sara que iban a tener un hijo, ella se rió. Y Dios se molestó con Abraham y le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Yo me preguntaba por qué le llamó la atención a él y no a Sara. Y es que Abraham era el sacerdote del hogar. Entonces a él fue al que le llamó la atención. De la misma manera, a nosotros los que somos padres de familia, a nosotros somos a los que nos hace responsables nuestro Dios. Por la fe, Moisés rehusó ser llamado nieto de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La Biblia dice que hay deleite, que hay placer en el pecado, pero también nos dice que es temporal. Los patriarcas de la Biblia vivieron en base a Hebreos 11, donde nos dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Una parte muy importante, sacaron fuerzas de debilidad. Esta parte es muy especial para mí. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y es
lo que nos dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 40, cuando nos dice que Él da esfuerzo al cansado y da fuerzas al que no tiene ningunas. Necesitamos esa clase de fe y vamos a establecer prioridades. Lo primero es establecer lo espiritual. Y alguien diga establecer lo espiritual. Los versículos 4 al 6 nos dicen: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para preguntar en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Este libro maravilloso, la palabra de Dios, es la base de mi confianza. Cuando tú te encuentres en el hospital, cuando tú te encuentres en una situación difícil, toma tu ejemplar de las Sagradas Escrituras y vea este Salmo 27 que te traerá gran paz y tranquilidad. También el Salmo 91 y el Salmo 121, que son salmos de protección. La palabra de Dios es la base de mi confianza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no falla. La Biblia no es un buen libro. Tú puedes entusiasmarte leyendo un buen libro, sino que esta es la palabra de Dios que vive para siempre. Es el único pan que satisface al alma humana. Tú puedes gastar mucho dinero en libros y cursos para aumentar tu confianza, pero en tu hogar tienes un libro que en realidad es una biblioteca que contiene 66 libros escritos por Dios mismo, que te saturará con confianza. Cuando empieces a leer las páginas de la palabra de Dios, quitará de tu vida toda forma de pecado. Quitará el hambre de pornografía, quitará la lujuria, quitará la sed de vino, quitará el ansia de las drogas, quitará de tu boca las palabras maldicientes que uno acostumbraba, y estarás sediento del agua viviente que corre por las páginas gloriosas de la Biblia, porque hay vida y confianza en la autoridad y poder de la palabra de Dios. Segundo lugar, persiste orando. Y los hijos de Dios repetimos, persiste orando. ¿Cuál fue el primero? Establecer lo espiritual. Segundo, persiste orando. Agrega ayuno y agrega un voto. ¿Alguien sabe lo que es un voto? Un voto es una promesa que le hacemos a Dios, donde le decimos a Dios: Señor, te ofrezco esto para que mi petición sea contestada. Y tú puedes ofrecerle a Dios cualquier cosa, renunciar
a un mal hábito en tu vida que ha sido constante y que no te has podido deshacer. Puedes renunciar a cualquier cosa, puedes prometerle a Dios una ofrenda especial, algo que le ofrezcas a Dios. A eso se le llama un voto. La palabra del Señor nos habla en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Alguien diga la necesidad. La oración no es una opción, la oración es una necesidad. A mí me llama mucho la atención cuando Dios utiliza la palabra necesidad, necesario. Entonces, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso quiere decir persistir en la oración. Y al final, en el versículo 8 nos dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esto es persistir en la oración. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Es decir, pronto les responderá. Esta parábola nos enseña que no debemos hacer oraciones aisladas, sino oraciones perseverantes. La única manera de hacer oraciones perseverantes es tener una libreta de oración. Tú puedes tener cualquier tamaño de libreta. Yo generalmente uso libretas pequeñas para estar anotando mis peticiones y poder perseverar. Porque a veces las personas me dicen: podría orar por esto, podría orar por lo otro, y se me queda en la mente, pero luego lo olvido. Entonces lo anoto y de esa manera puedo orar y sobre todo puedo persistir en la oración, puedo continuar orando. Tercer lugar, espera la respuesta del Señor. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: espera la respuesta del Señor. Esta es la parte difícil. A veces muy difícil. Espera, espera, espera. Y mientras viene la respuesta del Señor, tenemos que esperar. Esperar va en contra de nuestra antigua naturaleza, porque en nuestra antigua naturaleza nosotros somos desesperados. Cuarto lugar, sigue confiando. ¿Te encuentras orando? Quiero preguntarte, ¿te encuentras orando? ¿Te encuentras orando? Pues sigue confiando en que todo va a salir bien. Sigue confiando. Quinto lugar, sigue orando a pesar de todo y de todos. A veces es difícil mantenerse orando cuando vemos las cosas negras y pensamos que ya no tendrán solución. Pero debemos seguir orando a pesar de todo y de todos. Y ahora vamos a ver una clave de la oración muy profunda para tiempos de real necesidad. Cuando todas las puertas se cierran y cuando ni siquiera a través de una leve rendija puede verse un pequeño rayo de luz. Y es la enseñanza de Jacob en el valle de Jaboc. Y vamos a ir a Génesis 32 en los versículos 22 al 30. No pierda el Salmo 27. Y se levantó aquella noche Jacob y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc.
Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es decir, se le luxó, se le zafó de la articulación. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Alguien repita junto conmigo: no te dejaré si no me bendices. Es decir, no te dejaré si no me das la respuesta. Eso equivaldría en nuestras propias palabras. No te voy a dejar hasta que tú me des la respuesta a lo que te estoy pidiendo. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, que recuerden quiere decir engañador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta es la clave de que el varón con el que estaba luchando no era otro que Jesucristo. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La palabra Peniel significa cara de Dios. Sexto lugar, apechuga. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: apechuga. ¿Sabe lo que quiere decir apechugar? Aguantar. Aguantar. Vas a tener dolor. Vas a tener preocupación. Quizá aún desesperación. Pero tienes que apechugar. Algo que recuerdo yo cuando estoy apechugando es que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, mientras nosotros estamos desesperados, para Dios han pasado unos días. ¿Se imagina? Tú bien preocupado y estresado y simplemente es que para Dios 1000 años es como un día. Y un día como 1000 años. Si no te respondió en 1000 años, es que para Dios es tan solo un día. Debes aceptar, esto es muy importante porque los seres humanos no estamos acostumbrados a enfrentar las cosas. Debes aceptar que estás pasando por un tiempo difícil y que de alguna manera, trate de entenderme, de alguna, Dios te sacará de esa enorme prueba por la que estás pasando. De modo que, apechuga. Séptimo lugar, y muy importante. Esto lo he aprendido a lo largo de 40 años de vida cristiana. ¿Qué hacer mientras estamos esperando, mientras estamos apechugando? ¿Meternos en la cama? ¿Echarnos una cobija? ¿No hablar con nadie? ¿Oscurecer el cuarto? Y entrar en una profunda depresión. Entonces, ¿qué vas a hacer mientras estás esperando? Mientras estás apechugando. Trabajar. Trabaja en lo que a ti te atañe, en lo que es tu responsabilidad laboral, pero sobre todo
ponte a trabajar para Dios. Reparte folletos, testifica, invita a personas a la iglesia, levanta una célula, atiende personas. Y tanto mi esposa como yo estamos convencidos que lo único que nos ha mantenido en la fe cristiana durante tantos años es compartirle la palabra a otras personas. Porque al compartirle la palabra a otras personas, tú estás obligado a orar, a leer la palabra, a estudiar lo que vas a compartir, y todo eso te mantiene en la fe. De modo que ponte a trabajar para Dios. No dejes que tu mente se sature con la preocupación de ese problema, sino que se sature con las cosas de Dios. Y aquí es donde viene el famoso versículo que al pastor José Luis Vázquez le gusta mucho y que fue uno de los primeros que creo que memorizó, que es Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Buscad primeramente el reino de Dios, es decir, las cosas de Dios, lo que a Dios le interesa, la salvación de las almas. Y ahora voy a hablarle de casos extraordinarios. Esto no lo vas a leer en ninguna parte ni lo vas a volver a oír. ¿Qué hacer en casos extraordinarios donde necesitamos utilizar todo el arsenal espiritual que Dios nos ha enseñado en su palabra y hasta la fecha podemos utilizar? Primero, pide una excepción. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile: pide una excepción. Voltee para el otro lado y dígale: pide una excepción. Dios tiene una voluntad directiva y soberana. Y los hijos de Dios decimos amén. Pero, a veces Dios hace excepciones. Quiere decir que Dios puede cambiar de parecer. Y esto es muy interesante. Y tenemos dos ejemplos básicos en la Biblia. Quizá haya otros, pero estos son los que yo conozco. Uno de ellos es el caso del rey Ezequías, donde la palabra de Dios nos dice que Dios ya había enviado al profeta Isaías a darle la mala noticia de su muerte inminente, como nos lo dice Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Ya Dios le había anunciado a través de Isaías que iba a morir. Esa era una situación seria, una situación de muerte. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Nos lo dicen los versículos 2 y 3. El rey Ezequías le recordó al Señor que su comportamiento había sido conforme a la palabra. Y además que había hecho cosas importantes en su dedicación al Señor. Miren, mis amados, a veces cuando nosotros oramos, no tenemos argumentos que darle a Dios por lo cual Él deba ayudarnos. Claro, ahorita vamos a ver la llave más poderosa, que es pedir en el nombre de Jesucristo. Pero ¿por qué Dios en un momento dado se pueda sentir, entre comillas, obligado
a contestarnos esa oración? Bueno, pues lo mismo que hizo el rey Ezequías. Le recordó al Señor que él había vivido conforme a los caminos de Dios toda su vida. Y además de que había hecho cosas para la obra de Dios. Lo que está más a nuestro alcance argumentar al Señor son nuestros diezmos y ofrendas. Y aquí les dejo de tarea el Salmo 20. El Salmo 20 enseña que por causa de nuestros diezmos y ofrendas, Dios puede cambiar de parecer. Dios puede contestarnos esa oración difícil. Sin embargo, hay creyentes que no pueden utilizar ese argumento. ¿Por qué? Porque son infieles. ¿Qué otra cosa puedes decirle? Bueno, lo que tú hagas para el Señor. Tú testificas, tú repartes folletos, tú invitas personas, tú estás atendiendo una célula, tú trabajas en un ministerio en la iglesia, en el ministerio de audio, en el ministerio de televisión mundial, en el ministerio como ujier, en el ministerio de asesor y asistente del obispo, en el ministerio tan importante que es la alabanza. ¿En qué ministerio de la iglesia estás tú trabajando? Entonces, eso se lo puedes presentar al Señor. Y nos dice, Segunda de Reyes 20, versículos 4 al 7, ¿cuál fue el resultado de esa oración? Nos dice la palabra que Dios le dio a Ezequías 15 años más de vida. Bendito sea el Señor. Alabemos a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Tenemos un segundo caso, que es el caso de la ciudad de Nínive. Sabemos que en tiempos del profeta Jonás, Dios ya había decidido la destrucción de la ciudad de Nínive. Era una decisión definitiva. Alguien diga una decisión definitiva. Pero Dios cambió de parecer. A mí me gusta mucho el libro de Jonás y me identifico a veces con Jonás en algún tiempo de mi vida. Pero Jonás, después de haberse vuelto al Señor, se convirtió en un gran evangelista que logró que a través de su predicación 600,000, repito, 600,000 personas se convirtieran al Señor. Que 600,000 personas se arrepintieran. Y para aquellos que no conocen la historia de Nínive ni el comportamiento de los ninivitas, eran individuos grandemente crueles y malvados que hacían toda clase de fechorías, individuos que maltrataban a todos los que capturaban y les daban una muerte muy sanguinaria. Estaban inmersos en la brujería, en la hechicería, en el ocultismo, en el satanismo. Eran personas verdaderamente, como dicen en Estados Unidos, one of a kind, un tipo especial de gente muy envenenada. Sin embargo, como nos dice la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 3, versículos 5, 9 y 10, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y dice la palabra en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Aquí voy a entrar en un tema teológico. Dios no se puede arrepentir, porque Dios es Dios. El arrepentimiento no está dentro de sus facultades. Simplemente está escrito así para que nosotros entendamos. Simplemente cambió de parecer. Ya no los destruyó a los ninivitas como pensaba destruirlos. Esos son los dos casos de excepción que encontramos en las Escrituras. Tercer punto importante: pedir la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De modo que podemos pedirle al Señor Jesucristo que sea nuestro abogado en esa lucha de oración importantísima. Que Él nos ayude, que Él interceda ante el Padre. Cuarto, pedir que el pueblo de Dios siga confiando en Él. Y aquí voy a entrar en un asunto que quizás algunos no comprendan, pero voy a tratar de explicarlo. Hay un versículo que puede pasar desapercibido para nosotros en nuestra lectura superficial de las Escrituras, y es el Salmo 69, versículo 6. Vaya a él, es importante que lo vea con sus propios ojos. Nos dice: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Voy a explicarle. El sentido de este versículo es que cuando un creyente entregado está padeciendo, el pueblo de Dios, es decir, la iglesia, puede sentirse avergonzado o confundido, porque no pueden explicarse por qué le está ocurriendo a esto a un creyente si es tan entregado. Y pueden llegar a pensar: si esto le ocurrió a él o a ella, que están bien entregados, ¿qué me podrá llegar a pasar a mí? O el mismo creyente puede dudar de la fidelidad de Dios, como lo he visto, y apartarse del camino del Señor. Es entonces cuando podemos orar diciendo: no lo permitas, Señor, para que tu pueblo siga creyendo en ti. Déjeme profundizar. La palabra dice: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Es decir, que a ti te está pasando algo malo y los que están alrededor tuyo pueden sentirse avergonzados. Es decir, ¿por qué le está pasando esto a este hombre, a esta mujer que está tan entregado o entregada? Por eso nos dice: no sean avergonzados por causa mía. También nos dice: no sean confundidos por mí los que te buscan. Esto es bastante amplio porque también puede deberse a unas malas acciones de un creyente. Pero básicamente aquí lo estamos aplicando a que en un momento de necesidad, donde tú estás pasando por una prueba gigantesca, los que te rodean no lo pueden comprender.
Y entonces nosotros oramos a Dios pidiéndole precisamente que su pueblo, la iglesia, siga creyendo en Él, no permitiendo que venga esa desgracia a nuestra vida. Nuestra vida diaria debe ser una vida de dependencia. Quisiera que alguien lo repitiera. ¿Sí entienden lo que es dependencia? Una vida de dependencia. Es decir, quizá tú le has dicho a tu esposo o a tu esposa, yo no puedo vivir sin ti. No podría. De la misma manera, nosotros debemos depender de Dios y decir, Señor, yo no podría vivir sin ti. Yo dependo de ti. Yo no tengo otro Dios. Yo no tengo dioses falsos. Yo no tengo a quien pedirle. Yo solamente dependo de ti. Dependo de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Ayúdame. Dependo de Dios todos los días. Yo dependo de Dios todos los días desde que abro los ojos por la mañana. Y aquí es donde entra el Salmo 27 en los versículos 7 al 12. Y voy a hacer énfasis solamente en la parte donde nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, y alguien diga con todo, Jehová me recogerá. Mis amados, la respuesta está aquí y ahora. ¿Saben una de las razones por qué el nombre de Dios es Yahvé o Jehová? Porque quiere decir el que es. Yahvé quiere decir el que es. Los filósofos a lo largo de los siglos han tratado de descubrir o de definir por qué es que Dios se presentó, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Moisés le preguntó, Señor, y si me preguntan, ¿quién le diré que me envió? Y el Señor le dijo, tú diles nada más que yo soy, te envió. Y de ahí yo soy es donde sale la palabra Yahvé o Jehová. Entonces, Dios no es el Dios del mañana. Dios no es el Dios del ayer. Dios es el Dios del hoy. Y aquí y ahora, en el nombre de Jesús, Él te dará la respuesta a tu necesidad. El Salmo 27:13 nos dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mis hermanos, este es un versículo especial de las Escrituras. No que yo voy a ver la bondad del Señor cuando esté en el cielo, ya que estamos completamente seguros que al estar en la eternidad vamos a poder ver a Dios cara a cara, le veremos tal y como Él es, como nos dicen las Escrituras, y nos llenaremos de gozo y de una pasión tremenda por Él. Quedaremos totalmente pasmados ante su presencia, sino que nos dice este tremendo versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Aquí, en la tierra de los vivientes. Si tienes una necesidad, Él suplirá lo que te falta.
Él es Yahvé Jireh, el Señor, nuestro proveedor. Nos dice Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él se asegurará de que salgas del campo de batalla victorioso. Déjame decirte algo, nosotros somos los victoriosos, no las víctimas. ¿Me está comprendiendo? Nosotros no somos las víctimas, somos los victoriosos. Somos más que vencedores. Somos conquistadores. Nos dice la carta a los romanos. Tengo confianza que va más allá del último latido de mi corazón, de que hay un Dios real, un cielo real y una vida eterna real, a la cual todos los que hemos hecho a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor personal, veremos. Ahora la pregunta es, ¿le verás tú? ¿Le verás tú? ¿Le verás tú? Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos. Y quiero pedirte que hagas una oración con tu corazón. No una letanía o fórmula litúrgica, sino una oración con tu corazón, con tu corazón. Repite junto conmigo en voz alta: Señor Jesucristo, no quiero juicio, sino misericordia. Lávame todos mis pecados con tu sangre preciosa. Me rindo a ti de una vez por todas. Sé mi Señor, mi dueño, mi gobernante. Guía mi vida y fortaléceme en esta prueba que no puedo aguantar. Dame la victoria completa y respóndeme. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo lleno de gloria. Y la confianza que vence todas las dificultades. En tu precioso nombre. Amén y amén. Y nos dice el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Alabemos a nuestro Dios. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, quiero invitarle a tener una vida de dependencia con Dios. Yo sé que algunas cosas que pude haber dicho le sonarán muy religiosas o imposibles de llevar a cabo, pero déjeme decirle que yo soy testigo de que es posible hacerlo, que es posible vivir una vida de dependencia. Pídale al Señor que no le envíe una prueba que no pueda superar. Hay una promesa ahí en la palabra. Pídale, no me mandes, Señor, una prueba. Yo voy a regresar a tu camino sin necesidad de un problema gigantesco.
Ayúdame, Señor. Y mi amigo, mi amiga, si usted ha hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor, créame con seguridad, en base a las Escrituras, nos veremos en el cielo. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.